There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango Logic. Oh, got it! Woohoo! Roger, they're troubleshooting. Hay una pregunta que nos acompaña desde hace al menos un siglo. Si existen, ¿dónde están? Buscamos vida extraterrestre de muchas maneras y nos emociona pensar que, de alguna forma, tenemos pistas de su existencia. Los ovnis entusiasman y aunque estamos muy lejos de poder relacionarlos con vida extraterrestre, un objeto volador, mientras permanezca no identificado, siempre será la posibilidad del primer contacto. Hoy en Sobre Ciencia, ovnis y astronomía, hablaremos de las maneras en las que la ciencia analiza estos fenómenos hasta explicarlos, ¿o no? Además vamos a meternos con un mito. ¿Caen los rayos dos veces en un mismo lugar? Conoceremos qué pasa con nuestra piel cuando nos tatuamos y cómo se puede reducir la aplicación de productos químicos utilizando hongos. Pero vamos a empezar a presentarles los contenidos de esta edición de Sobre Ciencia. Les proponemos nuestro salpicón con las principales noticias científicas de la semana. Acuerdo internacional. Esta semana se firmó un acuerdo histórico para la ciencia uruguaya. El Institut Pasteur de Montevideo firmó un convenio con el Instituto Weizmann de Israel que permitirá a investigadores del Instituto Uruguayo colaborar y hacer pasantías en la institución israelí. Este acuerdo es fruto del trabajo durante un año de representantes de la organización Beneverit Uruguay, que permitirá vincular a la ciencia local con uno de los institutos más renombrados del mundo. El Instituto Weizmann, con sede en Israel, reúne el trabajo de 2.500 científicos, técnicos de laboratorio y estudiantes en áreas de la biología, la química, la física y la matemática. En el Weizmann funcionan diferentes institutos de investigación, también 5 facultades y una escuela de posgrados. A nivel mundial, el Weizmann fue pionero en investigación moderna del cáncer, en construir computadoras, en crear un departamento de física nuclear y un acelerador nuclear, también en impulsar la creación de empresas científicas que permitieran llevar directamente el conocimiento a la sociedad. Rivera, fútbol y robots. Se disputó en Rivera un campeonato de fútbol con jugadores robots, futbolistas de metal y plástico de 15 centímetros de altura, guiados tácticamente a través de inteligencia artificial, fueron los protagonistas de la UruCup, un campeonato de fútbol robótico. Esta competencia, organizada por la Universidad Tecnológica de Uruguay, pertenece a la categoría denominada Small Size League, que surgió en 1997 en Osaka, Japón. En 2022 se conformó Urubots, el equipo de competencias de robótica de UTEC en Rivera, integrado por 15 estudiantes mayoritariamente de la Ingeniería de Control y Automática. Estos jóvenes fueron los encargados de construir el hardware de los robots, mientras que los docentes trabajaron en el desarrollo del software que utilizan los competidores para elaborar la simulación táctica de los equipos. Más de 50 estudiantes divididos en 5 equipos disputaron esta primera edición provenientes de diferentes instituciones educativas de Uruguay y Brasil. El ganador fue el equipo Perrobot, integrado por Isabel Santos, Pedro Enrique Lima de Mezquita, Yardel Dionisio, Gabriel Amaral y Alison Colling, todos de Río Grande del Sur, en Brasil. Los robots destacados de la competencia fueron el goleador, Shisui número 99,
el golero menos vencido, Milanesa, número 12, y el robot más votado por el público, Gavirú, el número 16. Pablo Moraes, estudiante de Ingeniería en Control y Automática, fue el orientador del equipo Perrobot por parte de UTEC Rivera. Próximo vuelo a Júpiter. Despegó la nave espacial JUICE rumbo a Júpiter, una misión de la Agencia Espacial Europea que lleva unos 15 años de investigación científica y tiene como objetivo estudiar las principales lunas de dicho planeta, Calisto, Ganímedes y Europa. Tras el lanzamiento desde la Guyana francesa, la nave hará sobrevuelos gravitatorios de nuestra Tierra, Marte y Venus para luego alcanzar la órbita de Júpiter y estudiar su sistema durante 4 años. La nave no hará un viaje directo, sino que tomará una ruta por el interior de nuestro sistema solar que utilizará la gravedad de Venus y de la Tierra para ser impulsado hacia el gigante gaseoso. Se espera que el explorador de lunas heladas de Júpiter, JUICE por sus siglas en inglés, llegue a la órbita del mayor planeta del sistema solar dentro de poco más de 8 años, en julio de 2031, tras recorrer 6.600 millones de kilómetros. JUICE cuenta con 10 instrumentos de última generación, incluyendo los más grandes paneles solares instalados en una nave que abarcan 85 metros cuadrados y una antena radar de 16 metros. La misión puede llegar a responder preguntas sobre cómo se forman los planetas y dónde podría haber surgido la vida. Voluntarios que ladren. La empresa biotecnológica Ceptiva, formada por científicos del Institut Pasteur de Montevideo, creó una vacuna para tratar el dolor crónico en animales de compañía y ahora impulsa un proyecto para probar su desarrollo en perros. Por eso, quienes tengan perros que sufran de dolor crónico pueden participar en el ensayo que lleva adelante Ceptiva junto a la Facultad de Veterinaria. La vacuna tomó 10 años de investigación y usa una tecnología innovadora que podría evitar que un perro con dolor agudo deba ser sacrificado. Si bien ya tienen resultados muy positivos en escala pequeña, ahora el ensayo busca extender la prueba a más animales con el objetivo de que pueda ser de venta libre. El ensayo no tiene costo y los interesados se pueden contactar al teléfono 096-498-300 o al correo electrónico ensayodolor@gmail.com. Vamos a meternos ahora en algo que nos gusta mucho, que es hablar de los mitos y la explicación o la respuesta que tiene para dar la ciencia, sobre todo si son verdaderos o falsos. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de mitos y vamos a hablar de creencias populares, de esas cosas que repetimos todo el tiempo y no sabemos si son verdad. Hoy tenemos un mito fulgurante. Sí, brillante. Ahí está. Vamos a hablar de algo que seguramente en el campo se repite mucho y que es, bueno, que un rayo no puede caer 2 veces en el mismo lugar, ¿no? Es cierto. Entonces esto se usa como un proverbio, ¿no? Para hablar de que algo improbable, que ya pasó, sea bueno o malo, es muy probable que no ocurra de nuevo. Entonces... Sí. Pero ¿qué dice la ciencia de esto, no? Sí, ¿sabés que me quedé pensando incluso en la seguridad? Que como hay que tomar mucha precaución cuando hay una tormenta eléctrica, que a veces ese mito puede ser interpretado o como una seguridad... Como una estrategia, claro, como una ¿no? estrategia o un riesgo si se interpreta mal, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces lo que hicimos fue, bueno, hablar con los que saben para ver qué hay de cierto o de científico en este mito. Pero antes de ir a las personas que saben, vamos a recordar un poquito qué es un rayo, ¿no? Bueno, un rayo, por supuesto, es una descarga eléctrica que viene desde que cae desde las nubes, y ya hago énfasis en la palabra porque también lo vamos a ver. En la primera placa que vamos a compartir aquí vamos a hablar de, bueno, ¿de dónde salen estos rayos? Salen de estas nubes que tienen un nombre de hechizo de Harry Potter, estas cumulus nimbus, ¿no? Que son estas nubes de gran, como se dice en el idioma técnico, de gran desarrollo vertical, que quieren decir que son muy altas, ¿no? Que desde la base hasta la altura pueden tener entre 5 incluso 6 kilómetros. Esa gran altura que tiene lo que hace es que haya muchas corrientes, o sea que las partículas que están en diferentes estados, las partículas de agua que pueden estar gaseosas, líquido o sólido, cuanto más alto en la atmósfera, circulen mucho. Y en esa circulación pueden chocar. En esos choques se desprenden cargas eléctricas.
los electrones, por un lado, que son las de las cargas negativas, que como vemos en la imagen quedan en la base de la nube, y los protones que quedan en la parte más alta de la nube. Y acá entra a jugar esa máxima de la electricidad. ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra, el suelo, como vemos también en la imagen, generalmente tiene cargas positivas. ¿Y qué sabemos de los polos opuestos? ¿Qué se atrae? Exactamente. Entonces, bueno, acá es donde vamos a empezar a presentar a las personas que saben y vamos a hablar con Madeleine Renom, que nos contó, bueno, qué pasa cuando estas nubes, estos cumulus nimbus generan estas posiciones de las cargas. Bueno, qué pasa con los rayos y las nubes. Vamos a escucharlo. Como una corriente eléctrica, como que se genera un cable en donde los electrones y los protones circulan por ahí, eso forma el rayo, y lo que es la luz que vemos es principalmente por el ascenso de los protones hacia arriba, eso es lo que genera el rayo y la luz que vemos de los rayos. Bien, primera explicación, Daniela. Ahí está, como Sí. dice Madeleine, esto, es como un cable, el rayo es como un cable de energía que baja a la Tierra. Y acá también otra vez hago énfasis en el verbo baja, porque vamos a hablar de los tipos de rayo. Y en estas fotos que vamos a compartir ahora son un poquito ilustrativas de, bueno, el rayo más común, el rayo que de la nube cae a la Tierra. Eso es cuando decimos cae un rayo. Si vemos otra de las fotos, por ejemplo, tenemos también rayos que van de nube a nube. Claro, lo que ¿no? a veces le decimos un relámpago. Un relámpago. ¿No? Por lo menos cuando yo era chico decían rayo cuando cae, relámpago es que no bueno, toca es tierra. otro tipo de rayo. Ajá. Entonces ahí está, de nube a nube, porque Bien. las cargas eléctricas pueden ir ahí. Y en otra foto vemos acá el que nos despista un poco, que es el rayo que va de la base de la nube hacia arriba. Ya no mira. cae. ¿No? Entonces acá, ¿qué hacemos claro, con la expresión claro. cayó un rayo? No, Eso no, fue lo que... Subió el rayo. Claro, eso fue entonces lo que hablamos con Madeleine Renom de qué hacemos con esta expresión de cayó un rayo. Vamos a ver qué nos dice. Te cayó un rayo, ¿no? Esa expresión, los rayos no siempre caen, a veces suben y otras veces ni siquiera nos tocan, son entre nube y nube. O sea que esa expresión, digamos, no condice con el fenómeno físico que está ocurriendo. Bueno, hasta acá aprendizaje, pero ¿y el mito qué? Bueno, pero vamos, antes de eso, A ver, dale. vamos a hablar un poquito más de los rayos. Vamos a ver qué sabemos de los rayos. Y en esta placa vamos a hablar de un montón de características. Mira, vamos a hablar de la temperatura. ¿Cuánto calor genera un rayo? Bueno, si recordamos o sabemos que en la superficie del Sol hay 6.000 grados, bueno, un rayo puede tener entre 15.000 y 30.000 grados. O sea, más temperatura que en la superficie del Sol. Exacto, 2, 3, 4, 5 veces. La longitud, porque bueno, uno los ve en el cielo, obviamente pierde la noción de cuánto, la longitud que puede tener, pero para todo hay récords y registros. Se registró el rayo más largo del mundo que midió 768 kilómetros. Kilómetros. En Estados Unidos recorrió los estados de Texas, Luisiana y Mississippi. Imagínate ese rayo. Bueno, La pregunta es cómo saben que era el mismo, pero bueno, dale. hay que rastrearlo. Claro. Después el ancho. El ancho parece que lo vemos como muy grande y Sí. obviamente lo vemos, entonces nos suponemos que es grande, pero puede tener solo pocos centímetros. Mirá. Después, la duración. Claro, es un abrir y cerrar de ojos, pero ¿cuánto es eso? Bueno, 30 milisegundos es más o menos lo que puede durar, pero también tenemos el rayo más que duró más tiempo. El rayo Guinness. Y en este caso lo tenemos en nuestro territorio. Mirá. Sí, es un rayo que duró 17 segundos, imagínense, 17 segundos es mucho para un rayo, que fue en una tormenta en abril del 2020, acá en Uruguay y en el norte argentino sobre todo. Bueno, la descarga eléctrica, esto es muy difícil de cuantificar, pero dice 100 millones de voltios. Imaginemos que una pila puede tener 1,5. Claro. O sea, es casi inmensurable. Bueno, 8 millones de rayos por día caen en la Tierra. ¿Cuántos? 8 millones por día. Así que imagínate al año. Causa bastantes muertes, 24.000 muertes al año en el mundo. Es uno de los, quizás no es un número amplio pensando en enfermedades, pero es el peligro atmosférico
más mortal. Y por supuesto, cuando afecta a una persona, hay muy pocas, muy bajas posibilidades de supervivencia, ¿no? Y obviamente muchas secuelas. Pero entonces... Cae un rayo 2 veces en el mismo lugar. Y llegó el día. Vamos a hablar entonces con Madeleine Renom de que ella nos va a decir, ¿cae un rayo 2 veces en el mismo lugar? Bueno, científicamente eso no es verdad. Dentro de una situación de tormenta, ya te digo, los electrones y los protones buscan un canal y puede ser exactamente en el mismo lugar. Lo que buscan es como un camino para conectarse esos electrones con los protones de superficie, y puede ser el mismo. Lo que sí es siempre buscan el camino más corto. Por eso es el tema de los lugares más altos, siempre son los que tienen mayor probabilidad de descarga con ese punto. Pero pueden caer perfectamente dentro de la misma tormenta, varias veces impactar en el mismo lugar. Clarísimo. Esta vez la sabiduría sí. popular no tenía razón. No, y un rayo puede caer más de una vez en la misma tormenta y en el mismo lugar. Y para hablar de un número más y ya cerrar, Sí. vamos a ver en esta foto, una famosa foto que todos vamos a reconocer, el edificio en particular, que bueno, por ejemplo, el Empire State de Nueva York, ¿no? Es un edificio donde se sabe que caen más de 25 rayos por año y muchas veces 2 en la misma tormenta. O sea que ya sabemos, tiene muy buen pararrayo y puede caer 2 veces en el mismo lugar. Clarísimo, gracias Daniela. Y cuando haya tormenta eléctrica, buscar el refugio correcto y no dejarse seducir por mitos. Evitar árboles, Sí. evitar lugares altos, como dice Madeleine. Muchas gracias. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. En esto de ir encontrando la ciencia en un montón de lugares y cosas cotidianas, hay respuestas que pueden estar apareciendo a cosas que damos por sentado que son muy naturales. Y ahora que cada vez más gente se hace uno y muchas veces una buena cantidad de tatuajes y algunos de gran dimensión, es interesante saber qué pasa con nuestra piel. Y esa fue la pregunta que te hiciste vos, Alexandra. ¿Cómo andás? Hola, Gustavo, ¿cómo Bienvenida. estás? Gracias. ¿Y qué pasa? Y bueno, son muy populares los tatuajes, Sí. como vos decís, y quisimos averiguar un poco cuál es el vínculo entre la dermatología y los tatuajes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestra piel? ¿Por qué se puede dibujar la piel? ¿Por qué los tatuajes no se van? ¿Por qué igual, aunque no se vayan, con el paso de los años, sí como que pierden un poco el tono? Bueno, quisimos averiguar todo eso. Pero primero vamos a recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, que sus principales funciones, lo vamos a ver en la placa número 1, que es una protección frente a las agresiones externas. Y bueno, es una barrera protectora para los microorganismos, regula la temperatura del cuerpo, es una de las principales funciones también, mantener la temperatura corporal, protege de la radiación ultravioleta. Y acá ya, bueno, ya podemos saber todo lo que recordamos los veranos, ¿no? Justamente que protege, y bueno, el color de la epidermis y cómo va protegiendo todos los tejidos que hay debajo. Bueno, también vemos en la segunda placa más funciones. La piel nos da el sentido del tacto, el frío, el calor, ¿no? Eso es tan importante que está conectado con el sistema nervioso. Y también, bueno, una cosa que hace muy importante es mantener el equilibrio hídrico. Y bueno, justamente desde allí, cuando hablamos de lo que es la firmeza de la piel, la flexibilidad de la piel. O sea, la cantidad de funciones de este órgano, que como bien dijiste hace un rato, es el más grande de nuestro cuerpo, más extenso, a veces se nos escapan, ¿no? Y ahí, sí. Exacto, ¿y qué pasa cuando hacemos un tatuaje? Bueno, se lo preguntamos justamente a la dermatóloga Lía Cabanelas, que ella es integrante también de la comisión directiva de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, y fuimos hasta el Temple Estudios, que queda allí en Rondó y Colonia, y nos recibió Pablo Navarro, también a todo el equipo de Sobreciencia y a la dermatóloga Lía, que nos cuenta, en la primera parte del informe,
¿En qué capa de la piel queda la tinta del tatuaje y por qué? A ver. La piel se compone de 3 capas principales. La epidermis, que es la capa más superficial, que es la que va a generar, funcionar más de barrera con el medio externo. El dermis, la dermis que es la capa media, que es donde en realidad están la mayoría de receptores, la vasculatura. Y la piel, la capa más profunda, que es la hipodermis, que te da más una función de sostén y de control de temperatura, viene más por ese lado. Cuando uno hace un tatuaje, está introduciendo a través de agujas en el dermis, que es la capa media de la piel, ese pigmento. Los tatuajes quedan permanentes, no se borran porque esa tinta queda adentro de las células, de distintas células del dermis, entonces permanecen allí. Lo que hace que después, igual con el tiempo, como estas células que te explicaba, quedan alrededor de los vasos sanguíneos, con el paso del tiempo, esa tinta se pueda ir yendo a través del torrente sanguíneo. Y eso hace que se vaya atenuando con el paso de los años. El tatuaje duele porque en el dermis, que es donde uno está introduciendo la aguja para hacer el tatuaje, están los receptores del dolor, los receptores de presión, entonces se estimula. Obviamente uno los está estimulando con la aguja y eso hace que uno sienta el dolor. En la literatura, en los tatuajes, la realidad en Uruguay no hay reportes, no he encontrado a nivel mundial y sobre todo hay más, lo que más artículos son más de Estados Unidos. Lo que se habla del tatuaje es que si bien no es algo natural y obviamente estás ingresando un cuerpo extraño en el organismo, hoy en día las complicaciones no son muy seguidas, no es muy frecuente las complicaciones. Antes, de hecho, siempre se asociaba mucho con las complicaciones infecciosas, sobre todo, por ejemplo, la hepatitis C, que es lo que siempre se habló, y la realidad es que desde que hubo un boom de tatuajes no hubo un aumento exponencial de hepatitis C y nunca se pudo establecer tampoco el vínculo. Todo eso seguramente porque está muy regulado y porque hoy en día los lugares se regulan, tienen que ser agujas estériles, tinta que no sea reutilizable. Todo eso disminuyó mucho la transmisión de infecciones y por otro lado a veces puede generar un cierto tipo de complicaciones, sobre todo de hipersensibilidad o cuerpo extraño, como que el organismo lo reconoce como algo exógeno y genera una reacción frente a ello, todo a través del sistema inmune de la piel, pero tampoco son muy frecuentes. Bueno, bien interesante, Alexandre, sobre todo esa casi ausencia de complicaciones, ¿no? Que a algunos se lo podía preguntar también. Bueno, pero yo le pregunté a Lía la parte de lo que es los tatuajes y la gente muy alérgica, ¿no? Claro. Y bueno, nos decía por otro lado Pablo que son muy rígidos los controles, así como también lo decía Lía, y que hay un registro, hay un curso obligatorio que tienen que hacer los tatuadores frente al Ministerio de Salud Pública, hay un registro de tatuadores, y nos decía Pablo que son muy rígidas las condiciones para lo que es la fabricación de tintas para los tatuajes. Está todo muy regulado. Y ahí hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Supiste si hay diferencia entre los tatuajes? Porque antes eran todos monocromáticos, negros, y ahora son cada vez más coloridos. Bueno, justamente, eso fue lo que yo le pregunté a Lía. Y ella me decía que, bueno, que los tatuajes, que las tintas de color tienen componentes de metales. Tienen, por ejemplo, el rojo tiene compuestos de algunos metales, el mercurio, el sulfuro de mercurio, los rojos, los azules, por ejemplo, el cobalto, pero los negros tienen variaciones de carbón, por lo tanto no tienen componentes de metales. Y bueno, justamente nos dice Lía en esta segunda y última parte del informe qué pasa con los tatuajes de color o blanco y negro con respecto a las alergias. En relación a los tatuajes en blanco y negro o en color, es preferible el negro en realidad porque las tintas rojas o las tintas con pigmento tienen metales más alergenos, tienen componentes más alergenos para darle ese color, que es el que termina generando más reacciones en la piel, mucho más que el color negro. También es importante que cuando uno hace una reacción a la tinta, no es fácilmente demostrable a través, por ejemplo, de un test de parche, que es lo que uno tendría que pensar. Si es alérgico, lo pruebo por ahí y veo si es alérgico o no.
no es útil. Y no hay acá en Uruguay ningún estudio que permita en un paciente alérgico hacer un estudio previo para saber si esa tinta va a hacer alguna reacción o no. Cuando uno genera una reacción a las tintas, al tatuaje, es porque un sistema inmune las reconoce como algo extraño y genera distintos tipos de reacciones contra eso. Pero se puede tratar a veces con distintos cremas o medicaciones que lo que hacen es calmar ese sistema inmune, que están más. El tema es que a veces no es suficiente y termina siendo el único tratamiento la remoción del tatuaje. Antes habían muchos métodos de remoción que dejaban cicatrices, entonces eran peor el resultado estético de sacarlo que dejarlo. Y hoy en día, en Uruguay mismo, aparte hay láseres específicos para remoción de tatuaje y que tienen muy buenos resultados estéticos. O sea, se saca y no quedan secuelas cicatrizales en la piel. Lo que hace el rayo láser es un láser que dispara muy rápido, entonces destruye, en nanosegundos va destruyendo el pigmento, y ese pigmento después a través del sistema macrófago se va fagocitando y se elimina. No es una sesión sola, son varias sesiones, pero el acúmulo de todas esas sesiones va haciendo que ese pigmento se vaya destruyendo y se vaya eliminando del cuerpo. En realidad, hoy en día también, habiendo métodos más nuevos, modernos, más sofisticados para la remoción de tatuaje, también es más sencillo a la hora de decidir o no hacerlo. Como dermatóloga, recomendarlo no puedo, pero sí uno es consciente de que con lo controlado que está hoy en día, las complicaciones son cada vez menos frecuentes. Me quedo con ese último concepto, Alexandra, ¿no? Como dermatóloga, recomendarlo no puedo. Pero bueno. No, porque sí. ella nos decía también que es una herida en la piel. Claro. El tatuaje es una herida y así por eso hay que cuidarlo después de hacerse un tatuaje, protegerlo con papel film, Ya, mantener la está. humectación de la piel y bueno, tener un montón de cuidados porque es una herida y así, bueno, como herida también cicatriza y también hay otra serie de cuidados para tener, para que no se pierda la tonalidad y que no se pierda el dibujo que se quiso hacer. Pero bueno, ella nos decía eso, que si bien no hay, digamos, pruebas científicas específicas de que hacen mal, es una herida en la piel y bueno, hay que tener los cuidados correspondientes. Y me imagino, Alexandra, que después de ver este informe, algunas personas que pueden haber estado dudando si se hacen o no un tatuaje, bueno, tendrán mucho más claro. Si ya saben lo que se quieren inscribir en la piel, Tienen información claro. para pensarlo de una Exacto. mejor manera. Muy bien, gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Y nosotros vamos a cambiar totalmente de tema, pero por supuesto seguimos hablando de ciencia y seguimos hablando de conocimiento que tiene que ver con nuestro país. Y en este caso nos vamos a Facultad de Ciencias, con particularidades porque nos vamos a un área de Facultad de Ciencias pero que funciona en el edificio de Facultad de Ingeniería. Estamos hablando de la sección micología porque vamos a hablar de hongos, pero no de hongos, cualquier hongo, sino de aquellos que pueden ser utilizados como agentes de control biológico. Y ahora en la nota les vamos a contar, si no lo conocen el concepto, qué es un agente de control biológico, para qué se usa y por qué esto es beneficioso. Así que conversamos con la doctora Sandra Lupo, es profesora adjunta, grado 3 de la sección micología, allí en Facultad de Ciencias, y nos explicaba esto, control biológico a través de hongos. El control biológico significa la utilización de organismos vivos para controlar una plaga o una enfermedad, por ejemplo, en plantas, y puede ser un control total o puede ser nada más una reducción en las poblaciones en términos generales. Cuando hablo de plagas, hablo, por ejemplo, de una plaga, un insecto que afecta plantas, y cuando hablo de enfermedades, hago referencia a enfermedades de plantas. Los agentes de control biológico son organismos vivos que viven habitualmente en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, cuando los aplicamos como agentes de control biológico, lo que hacemos es aplicarlos, digamos, en una mayor cantidad. Son organismos que están en el medio ambiente y que a veces, por determinadas condiciones que se dan, pueden causar, en el caso de los insectos, una epizotia, es decir, una infección masiva de insectos, pero que ocurre en forma natural. Entonces el hombre
utiliza ese tipo de cosas y las manipula en forma artificial para reproducir ese efecto. ¿Cuál es la ventaja? No son contaminantes, es decir, no son productos químicos, no son agresivos para el medio ambiente, no son nocivos, tampoco muy nocivos para las personas, es decir, teniendo mínimas precauciones, no son tóxicos, no son patógenos, por lo menos los hongos que se utilizan como agentes de control biológico tienen que cumplir con todas esas características. Estos son cultivos conservados en agua estéril, ¿no? Lo que hacemos es sembrar en una placa de Petri, como ustedes ven acá. Es una forma de conservar los cultivos, ¿no? Para mantenerlos en el tiempo sin que pasen. Si nosotros venimos de una placa de Petri, donde el cultivo está puro, lo hacemos crecer en un medio de cultivo, como por ejemplo este. Entonces cortamos segmentos de medio de cultivo, agar PDA es agar papa glucosado, y después lo guardamos en tubitos estériles y los cubrimos con agua estéril, ¿no? Esta es una forma de conservar los hongos. Los hongos tienen un montón de propiedades muy interesantes. Bueno, hay hongos que son patógenos de insectos, que son entomopatógenos, y entonces se utilizan como insecticidas biológicos. ¿Por qué? Porque directamente cuando entran en contacto con un insecto lo matan. Y hay los hongos que se utilizan para controlar hongos patógenos de plantas, producen metabolitos secundarios, son capaces de colonizar las plantas, las zonas de las rizósferas de las plantas, y bueno, producen una cantidad de metabolitos secundarios que pueden ser o tóxicos para los insectos o tóxicos para otros hongos, incluso también para bacterias, y a su vez pueden producir enzimas también que ayudan a controlar tanto insectos como hongos patógenos. Y en la segunda parte de esta conversación, de este informe vinculado al uso de hongos como agente de control biológico, la pregunta fue saber cómo se detectan, cómo se identifican estos hongos y, por otro lado, qué tipo de plagas o enfermedades se pueden controlar a través de ellos. Se lo preguntamos a la doctora Sandra Lupo. Los hongos, como agente de control biológico, hace mucho tiempo que se conocen, entonces lo que nosotros hacemos es un proceso de selección. Y bueno, lo que hacemos es buscar esos hongos. En el caso de insectos, lo que buscamos son insectos que en la naturaleza puedan estar infectados, naturalmente infectados. En caso que haya una epizotia, como fue el proyecto del control de la chincha del eucaliptus, la idea original partió de una epizotia que hubo una infección natural muy importante de la chinche por un hongo. Y bueno, cuando empezamos a estudiarlo, esa infección desapareció. Y entonces nosotros ¿qué hicimos? Fue colectar insectos. Salir y colectar y colectar y colectar, y colectamos, en ese caso fue una tesis de maestría, alrededor de 2.500 insectos. Los miramos abajo de la lupa, los incubamos en cámara húmeda y bueno, en el caso que aparezcan hongos con las características que tienen los que nosotros conocemos, que son entomopatógenos, los aislamos y los volvemos a evaluar. Le hacemos una serie de pruebas, hacemos la identificación a nivel molecular para estar seguros de la especie, porque eso es muy importante. Hacemos proyectos para control biológico de hormigas, control biológico en plantaciones forestales de la chinche de eucaliptus, eso en cuanto al control de insectos. También ahora que hace poco que se habló bastante de Diaphorina citri, que es un insecto vector de una enfermedad muy importante para los cítricos. También se hicieron estudios sobre el control biológico
de ese insecto, control biológico de coleópteros que son defoliadores, que comen los brotes, los ápices de los eucaliptus, gonípteros, por ejemplo. Control biológico de patógenos, por ejemplo, de viveros forestales, botrytis, por ejemplo. Hicimos ensayos, tenemos un proyecto junto con En Línea, en donde por un lado hacemos la parte de evaluación de enfermedades de vivero y por otro lado hacemos ensayos de control biológico utilizando hongos. Líneas de investigación que están activas, que se están desarrollando allí en este ámbito dentro de Facultad de Ciencias, en la sección Micología, y que permiten, como queda dicho, disminuir la aplicación de determinados productos químicos, ya sean insecticidas u otro tipo de agentes, y reemplazarlos por estos que son enemigos naturales. Nueva pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta ovnis y astronomía, la mirada de la ciencia sobre algo que nos cautiva a todos. A medida que nuestra mirada como humanidad fue llegando cada vez más lejos, superando los cielos y adentrándonos en el cosmos, fue creciendo como esa sensación de, en algo tan vasto, tan grande, ¿qué explica, qué justifica que sigamos considerándonos únicos? Sigamos pensando que somos la única especie de vida que pudo desarrollar inteligencia. Y más lejos llegamos y más posibilidades vemos. Tal vez por eso el último siglo, para poner una fecha más o menos arbitraria, ha sido el de la explosión de pensamientos, ¿no?, vinculados con la posibilidad de vida extraterrestre, con su llegada a la Tierra y con esa búsqueda de indicios. Y en eso de mirar de dónde podrían venir, cada luz que vimos en el cielo, mientras fue no identificada, pasó a ser eso, ovni, sinónimo de vida extraterrestre para muchos, objeto volador no identificado hasta que perdía la N y se transformaba en identificado. Y de esto mucho sabe la astronomía y por eso le agradecemos muchísimo a Sebastián Brusone, doctor en astronomía, investigador de Facultad de Ciencias, que ha tenido tiempo para desde bastantes años atrás, y sobre todo por tu vínculo en la NASA también supongo, de mirar con curiosidad y ver cuáles son las explicaciones que la ciencia tiene para pincharnos el globo, se puede decir. ¿Cómo anda, Sebastián? Bien. Bienvenido nuevamente. Gracias por invitarme. Uno, si repasa, ahí, y con solo poner en cualquier buscador de internet, videos, fotos, imágenes en cantidades industriales. Algunas muy rústicas y otras con muchos vicios de credibilidad, ¿no? Como por ejemplo las que se conocieron tomadas de aviones militares de Estados Unidos. Sí, si uno busca en internet va a encontrar gran cantidad de imágenes y una gran parte de esas imágenes a veces son alteradas, son falsas, y otras son imágenes, digamos, reales, por así decirlo, donde la interpretación de lo que está pasando está mal, es errónea. Y a veces lo que se precisa para notar eso es un poco de entrenamiento y apreciar los detalles de lo que se está presentando, qué origen tiene. Por ejemplo, si fue tomado por una cámara de video, bueno, saber qué tipo de observación es, qué parte del cielo está observando y tener eso, experiencia trabajando con imágenes. Uno de los últimos ejemplos más recientes tuvo que ver con el despliegue de la red de satélites Starlink, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a ver luces armónicas no transitando por el cielo. Sí, claro. Como bien decís, la manera inicial que uno tiene para poder saber de lo que está observando es en realidad esos tipos de satélites. Es el movimiento que tiene el cielo, un movimiento ordenado, lineal, como un tren que está cruzando el cielo y que uno fácilmente lo puede predecir, por decirlo de una manera, entrando a una aplicación o sabiendo cuándo es el lanzamiento. No todo avistamiento que se reporta es un avistamiento de Starlink o ese pasaje de Estación Espacial Internacional, eso es clarísimo. Claro. Lo que está bueno destacar es que en principio lo que uno observa como punto luminoso en el cielo y no sabe lo que es justamente eso, no sabe lo que es. Claro. Y que lo que se requiere es un poco de análisis para tratar de saber cuál es la explicación más probable para ese evento.
Muchas veces se juega con determinados términos, como por ejemplo cuando el anteaño las Fuerzas Armadas de Estados Unidos liberaron algunos videos, entonces se dice, bueno, este video es oficial, lo liberó la Fuerza Aérea, estos objetos no han sido identificados. Y ya con esos dos títulos, por más que no estás mintiendo, de alguna manera estás llevando a que el pensamiento vaya para un lado, ¿no? Sí, exacto, Claro. exacto. Yo a título personal podría desconfiar de lo publicado, Claro. porque a veces dentro de organizaciones militares, en el caso de Estados Unidos, hay divisiones que requieren de financiamiento y se aplica año a año más financiamiento para ciertas actividades. Claro. Y hay oficinas especializadas o con el enfoque en la detección de objetos en el espacio aéreo estadounidense. Y capaz si uno es muy malintencionado, uno puede pensar que bueno, a veces eso puede llevar a que se libere, se publique información que quizás lleve a como si estuvo, a la discusión a que esto no es identificado, precisamos entender qué es, menos más financiamiento. Pero sí, como decís vos, a veces eso será un título oficial y guía a la discusión después en los medios. Hay muchas imágenes y fotos que captaron distintos fenómenos, a veces puede ser una distorsión de la lente o del aparato, o a veces, bueno, son fenómenos que, como decíamos, demoran en ser explicados, pero es muy rápido cómo corre la idea de que, bueno, ahora sí, estos son los extraterrestres. Exacto, Sí. exacto. No sé si eso se alimenta quizás de ese afán por lo desconocido, quizás a nivel popular que uno quiere aceptar un misterio y quiere aferrarse a esa noción y bueno, ve esa información de, bueno, ahora oficialmente se revela imágenes y videos de Claro. objetos no identificados. Ah, yo sabía, Claro. están ocultando algo o esto es algo... Claro, esto es. Ahora estamos viendo algunas secuencias de fotos, que algunas son más claras que otras. Esta es la famosa sonda china, la que tenemos ahora, el globo. Sí. Ahora, si te tocara a ti, ¿no?, que te cae la responsabilidad de decir, mira, Sebastián, necesitamos analizar esto. ¿Cuál sería el procedimiento científico, ¿no? Una foto, un video, supongamos esta en particular, para tomar un ejemplo, la sonda china que voló sobre Estados Unidos. ¿Qué parámetros se empiezan a tomar en cuenta? Bueno, primero lo que observás ahí es una imagen donde coloquialmente se dice, se resuelve el objeto que estás observando. En este caso ves algo esférico de color blanco y una estructura que está delante de ese objeto. O sea, esa imagen tiene resolución suficiente como para mostrar en detalle el objeto. No es una imagen puntual, no se ve un puntito de luz, sino que se ve ese objeto. Lo primero que diría es, bueno, datos sobre la imagen. ¿Cuándo fue obtenido? ¿Con qué instrumento? Fecha y hora, que eso es común para las imágenes astronómicas. Si uno quiere estudiar a un objeto del espacio profundo, o un asteroide, lo que sea, uno requiere tener mucha información en las imágenes, y las imágenes, cuando uno trabaja con ellas, tienen en lugares especiales apartados información sobre el instrumento, hora, fecha, tipo de imagen, rango espectral, y uno lo que hace es procesar la imagen y usar diferentes técnicas para medir su brillo, medir su tamaño. Si uno pudiese indicar la distancia en la que está, sabría la dimensión física, ese tipo de cosas, ese tipo de análisis que uno precisaría hacer. Está bien. Hay una gráfica que nació como un meme, casi como un chiste, que tal vez la veamos ahora, y que tiene que ver con aquello de que siempre los ovnis aparecen borrosos, aunque sea una foto de hace 70, 80 años o actual. Y es un poco eso también el punto débil, ¿no? Decir, bueno, han mejorado los instrumentos, la óptica, todos tenemos un celular que saca mucho mejor una foto que una película de los años 50. Y sin embargo, casi como un chiste es eso, ¿no? Siempre son borrosos. Sí, bueno, además de que proliferan los celulares con cámaras y en cualquier momento uno puede sacar un video y por accidente aparecer algo en la imagen y uno preguntarse, ¿qué es eso que estoy mirando? Claro que siempre los avistamientos de ovnis ocurren en momentos inesperados. Claro, uno no tiene el mejor de los equipos apuntando a una parte del cielo y espera ver algo. El argumento fuerte que yo usualmente utilizo es que la gente especializada, por decirlo de una manera, que observa el cielo y vive de eso trabajando como astrónomos o que estudian el clima, pasa mucho tiempo observando el cielo. Y uno esperaría que si hay eventos de ese estilo, el que mira más tiempo para arriba sea el que más reporta más. Y ocurre lo opuesto. Claro, está bien.
Está bueno. En nuestro país tuvimos 2 casos, a mí me vino a la mente uno de hace unos años y el más reciente, lo que fueron 2 avistamientos en Paysandú, registrados en videos y demás, y uno que sucedió, mira, ahí estamos viendo, cuando llega a Uruguay, después del Mundial de Sudáfrica, se saca una foto de la multitud, ahí en Avenida Libertador, y aparece eso que parece un ovni flotando. Después se supo que era una bolsa de nylon, pero estuvimos 2 semanas hablando del ovni que había venido a visitar a la llegada de la Celeste. Sí, y ahí creo que están pasando... Y esto es lo de Paysandú. Sí, yo vi esos videos, me los enviaron. Al principio lo que hice fue fijarme en la hora y tratar de identificar en qué parte del cielo estaba observando. Es necesario saber cuál es la altura sobre el horizonte, que se está observando el fenómeno. Me fijé rápidamente si se trataba de que se pasara a la Estación Espacial Internacional o uno de los módulos que se desprendía de la misión. Parece que eso no era. Si me decís qué es lo ¿qué es ese fenómeno? Bueno, la verdad, sinceramente no sé, no puedo explicar todo lo que se observa. Lo primero que digo es, bueno, se ve un objeto brillante en la imagen, no, eso lo sabemos todos, pero no es información suficiente para alegar de que eso es un objeto no identificado, ergo es una nave espacial. Claro. Puede ser muchas cosas. En principio yo diría, bueno, quizás es un dron. En esa fecha, a una semana de esa fecha o pocos días, había un evento de aeromodelismo. Allegados al evento me decían que no, que es muy poco probable que fuese un dron, pero bueno, por ahí se hace la discusión, digamos, y que es muy apresurado para indicar de que eso tenga que ser algo más, una explicación más misteriosa o de un fenómeno más particular. Recuerdo que rápidamente se consultó con la torre de control del aeropuerto de Paysandú para chequear, bueno, si había algún movimiento de aeronave, se descartó, pero es como decís, hay que agotar todas las explicaciones primero para ver luego qué es lo que puede estar o no sucediendo con una imagen o con un video como en este caso. Pero después vienen las otras cosas, Sebastián, y son las teorías o la manera de ver, y hablamos de mirar el universo profundo y darnos cuenta que hasta la matemática dice que en algún lado, no, si existen, ¿dónde están? En algún lado tienen que estar. Y aparecen un poco las investigaciones en exoplanetas. Sí, claro. Todo nos hace pensar de que sería muy raro de que solo existiese vida en la Tierra, y en particular vida inteligente, vida inteligente, por decirlo de una manera. Y lo que observamos nos indica de que la vida tendría grandes chances de estar presente en otros sistemas estelares en nuestra galaxia y en otras galaxias. Básicamente porque observamos, hacemos las cuentas y vemos que es muy probable que exista vida en otros lugares del universo. Y los astrónomos y físicos tratan de cuantificar esa probabilidad. El primer intento fue allá por los años 60, la famosa ecuación de Drake, un astrofísico que lideró el programa SETI para... de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Exacto, con ondas de radio. Y él propuso, antes de empezar una conferencia, una ecuación que cuantificaba esa cantidad y que es más o menos informativa y que más o menos guió la discusión del tema. Pero, como bien decías, con las observaciones de exoplanetas estamos aprendiendo más cuáles son la forma de los diferentes sistemas planetarios en estrellas en nuestra galaxia. Y eso nos informa para, por ejemplo, saber cuán común es el sistema solar. Y digo esto porque, para terminar, de que la ubicación de un planeta en torno a una estrella es un buen indicador de la probabilidad de presencia de vida en ese planeta. Por ejemplo, saber si hay agua líquida. Es posible que haya agua líquida en ese planeta cerca de la estrella. Y de alguna manera, a través de la observación de los espectros de luz, uno puede empezar a tener una idea, o estamos empezando, ¿no?, como colectivo humano, a tener idea de la composición, y han aparecido algunas imágenes de exoplanetas donde uno dice, bueno, por la distancia que está de su estrella, por la zona en la que orbita y por la señal de espectro que recibimos, uno puede pensar en vida como nosotros la suponemos, ¿no? Decir, bueno, hay elementos como para una vida parecida, tal vez no se parezca en nada. Exacto, uno, como decís bien vos, cuando uno detecta un espectro de un sistema, por ejemplo, un planeta, lo que ve son las marcas de los químicos en esa atmósfera. Entonces uno ¿qué quiere encontrar? Vapor de agua, quizás dióxido de carbono, oxígeno y metano como especies simultáneas en esa atmósfera que darían un buen indicio de que hay procesos de origen biológico que liberan esos químicos a la atmósfera. Entonces lo que observamos hasta el momento es el indicador de la presencia de diferentes químicos en las atmósferas de planetas que los ayuda a inferir probabilidades de existencia de vida como la conocemos. Y para terminar, Sebastián, la última
noticia interesante que tuvo que ver con discusiones, incluso en el ámbito académico fuertes, tiene que ver con un asteroide que no recuerdo exactamente, hará 4 o 5 años que pasó cerca de la Tierra, pero que ha seguido generando publicaciones en muchos sentidos. Estamos hablando de lo Oumuamua, lo nombramos en un programa anterior aquí en Sobre Ciencia, y que se comportó de una manera totalmente diferente a todos los asteroides que se habían observado antes. Sí, lo particular es ese asteroide, bueno, primer asteroide que se sabe que vino desde afuera del sistema solar, un objeto interestelar se le denomina, y lo peculiar fue, bueno, la forma que se infiere que tiene, una forma bastante elongada, que es diferente a lo que se conoce para muchos asteroides, pero como bien decías, el movimiento, que una vez que se te va alejando de nuevo del sistema solar para irse, se nota que está acelerando, que se está yendo cada vez un poco más rápido. Entonces un grupo de investigadores hace un par de años notó que esa aceleración lleva a una relación matemática esperable para la aceleración que uno encontraría si pone lo que se llama una vela solar, un elemento, una especie de satélite que utiliza el viento solar para impulsarse y alejarse del Sol. Y eso desencadenó una lista de artículos argumentando que si fuese una vela solar tendría que tener estas dimensiones y si fuese una nave espacial sería esto. Entonces generó un gran revuelo a nivel académico ese bueno. Aclaremos que las imágenes con las que estamos ilustrando este tramo son artísticas. En realidad hubo apenas capturas a través de telescopio mucho más borrosas, pero sí se sabía que tenía una forma alargada, atípica. Se calculó que su trayectoria lo traía desde fuera del sistema solar, más esta aceleración que decís, suficiente para el debate. Sí, y solo para terminar cortito, es que se sabe que observando en diferentes longitudes de onda uno podría inferir si está transmitiendo algún tipo de señal, que si fuese algo artificial, esperaría que eso ocurriera, y eso no se observó. Y para terminar, que hay publicaciones que pueden explicar ese tipo de movimiento a través de procesos más simples, como liberación de gases, y ese artículo fue publicado recientemente este año. O sea, una vez más, y volviendo al principio de la charla, todo lo que pueda ser no identificado o inexplicable, tarde o temprano la ciencia le va encontrando la explicación, lo cual nos quita, si se quiere, misticismo, pero bueno, punto para la razón una vez más, ¿no? Sí, exacto. Ni más ni menos, y para eso vale la pena también seguir investigando. Hasta que un día la razón diga, ¿saben qué? Este sí vino de lejos. Sí, verdad. Sebastián Brusone, mientras tanto, a seguir mirando para el cosmos. Muchas gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Hasta pronto. Chao. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Muchas gracias por estar aquí en TV Ciudad y nos vemos la semana que viene.